Central, política monetaria. Bien, vamos entonces a suponer una primera situación de equilibrio en la cual tenemos la tasa de interés y sub cero de equilibrio y el nivel de ingreso y sub cero, que lo vamos a estar suponiendo constante en el análisis, ¿sí? Así que a partir de eso vamos a tener la primera situación de equilibrio. Esa situación de equilibrio, si se quiere, dada una oferta real de dinero y una demanda de saldos reales, vamos a tener, si la trasladamos al gráfico de la derecha, si ustedes quieren, una situación de equilibrio en la LM. Aquí vamos a observar algo muy interesante, si se quiere que lo conozcan, a los que les interesa, en la LM, ¿sí? Que aquí observamos que se va a desplazar o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Pero por qué? La LM se va a desplazar siempre hacia la derecha o hacia la izquierda cuando varíe la cantidad de dinero nominal de la economía, cuando varíen los precios, cuando varíe la K. Recordemos que la K era la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el nivel de ingreso, ¿sí? O cuando varíe H. Recordemos que H también estaba en la función de demanda de dinero, que quería decir la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la tasa de interés. Si ustedes se acordarán, recordemos que la H estaba multiplicada por el nivel de ingreso y la K estaba multiplicada por el nivel de ingreso y la H estaba multiplicada por la tasa de interés, ¿sí? En la función de demanda de dinero, ¿sí? Entonces, si varía cualquiera de estas, ¿sí? Cualquiera de estas, la LM se va a mover, ¿sí? Se va a mover. Y en este caso, sí se va a mover. ¿Por qué? Porque vamos a tener a la oferta real de dinero, o sea, tenemos en el numerador a la M, ¿verdad? Y en el denominador a P. Bueno, que en este caso a P no lo vamos a estar haciendo, no lo vamos a mover, sino que básicamente vamos a estar moviendo M, que es la cantidad de dinero a través de la política del Banco Central. Así que por eso se va a mover la M, ¿sí? Pero, aclaro, si varía cualquiera de estas otras, si hubiese llegado a variar cualquiera de estas otras, la LM también se va a mover. Vamos a, entonces, mencionar la primera situación. Entonces, vamos a suponer en un principio, vamos a suponer en el primer momento, si se quiere, que el Banco Central sale a hacer una política monetaria expansiva, ¿sí? Política monetaria expansiva. Quiere decir que el Banco Central, a través de la política monetaria expansiva, estaría incrementando la cantidad de dinero, ¿verdad? Nominal. Entonces, tomando en consideración eso, que era una política monetaria expansiva, incrementos en la cantidad de dinero que podía ser, por ejemplo, por una acción de compra del Banco Central, ya sea que realice compra, por ejemplo, de divisas, ¿sí? Que el Banco Central salga a comprar divisas en el mercado de cambios, o por ejemplo, que el Banco Central salga a comprar bonos en el mercado de bonos, o cualquier tipo de activo financiero. También podría ser títulos públicos, por ejemplo. Podríamos poner títulos públicos también en el mercado de cambios, en operaciones de mercado abierto, se llama esto técnicamente, títulos públicos. O bien, por ejemplo, no por una acción de compra, sino también podía ser cuando el Banco Central salía a rescatar LEVAX. Ustedes se acordarán, como viste en la unidad de dinero, cuando salía a rescatar el Banco Central LEVAX al mercado, esto también era expansivo, porque tenía que pagar con pesos esas LEVAX, así que, por lo tanto, expansivo. O bien, por ejemplo, cuando el Banco Central otorgaba un adelanto al gobierno nacional, también recordemos que era, o adelanto al tesoro se llama, también era expansivo. O bien, por ejemplo, también puede ser expansivo por alguna razón, ¿sí? Donde el Banco Central haya bajado la tasa de descuento, por ejemplo. Bueno, son
son políticas que hemos visto ya, ¿verdad? Cada una de ellas, ¿sí?, por la característica que va a presentar, así tal cual lo estamos escribiendo ahora, será una política expansiva. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que si es expansivo, esta oferta real de dinero se desplace paralelamente hacia la derecha. Entonces vamos a tener un desplazamiento paralelo de derecha, donde si ustedes podemos poner aquí que la cantidad de dinero de M0 pasó M1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bajo esa situación, ¿qué vamos a tener? Un exceso de oferta, ¿verdad? Un exceso de oferta en el mercado de dinero. Entonces, ese exceso de oferta, ¿cómo me doy cuenta que es exceso de oferta? Bueno, me doy cuenta que es exceso de oferta porque la demanda de dinero no se ha movido, ¿verdad? Estamos suponiendo que la demanda de dinero está constante, sino que lo que se acaba de mover es la oferta real de dinero. Y como consecuencia del exceso de oferta, como acabamos de ver hace un momento también, va a generar que la tasa de interés tienda a bajar. Entonces, ¿cómo vamos a terminar quedando? Que la tasa de interés ante el exceso de oferta termina cayendo, ¿sí? Es donde nosotros, precisamente, ese exceso de oferta es esta distancia, por ejemplo, donde teníamos la primera oferta real de dinero y aquí la segunda, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que emitió, por ejemplo, el Banco Central, haciendo política expansiva. Eso se llama exceso de oferta, ¿verdad? Entonces, y dada una demanda de dinero que no se movió. Ante esa situación, entonces, sabemos que va a bajar la tasa de interés y efectivamente baja. ¿Sí? Entonces, esa sería una primera situación. Y si nosotros, obviamente, la queremos trasladar al gráfico de la derecha, o sea, de la LM, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? Como varió la cantidad de dinero, porque varió por política expansiva, ¿qué va a pasar? La LM, como es algo expansivo, se desplaza hacia la derecha, ¿sí?, indicando que ahora, a una tasa de interés menor, la de antes también, se tiene otro punto de equilibrio, pero con un desplazamiento debido a una política monetaria del Banco Central que hizo variar esta letra M y por eso se movió la LM, ¿sí?, hacia la derecha, porque es expansivo. Entonces, eso en primer lugar. Si nosotros vamos a la segunda situación, que es la política monetaria contractiva, ¿verdad? Política monetaria contractiva podría ser, por ejemplo, nosotros hemos visto en la unidad anterior, cuando el Banco Central sale a vender, ¿verdad? Sale a vender ya sea divisas en el mercado de cambios o en operaciones de mercado abierto, sale a vender bonos, por ejemplo, o también podríamos decir sale a vender títulos públicos, que también es aceptable, es un activo financiero más. O bien, por ejemplo, cuando el Banco Central salía a licitar las LEVACs, salía a ofrecerlas, eso era contractivo, porque lo que estaba buscando era retirar dinero de la economía, ¿sí? Así que cuando el mercado le pagaba con pesos, por ejemplo, al Banco Central, el Banco Central estaba retirando dinero de la calle, por así decirlo, reduciendo la cantidad de dinero. O bien, por ejemplo, podía ser cuando el gobierno nacional le devuelva el préstamo, o bien puede ser cuando el Banco Central suba la tasa de encaje, perdón, cuando suba la tasa de redescuento, también sería contractivo, ¿sí? Porque eso impediría, por ejemplo, que los bancos no le pidan prestado al Banco Central y entonces eso genera una menor cantidad de dinero disponible en la economía, entonces eso sería como contractivo también. Entonces vamos a tener en definitiva, ¿sí?, que se generaría un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí?, indicando ahora que como se redujo la cantidad de dinero, ¿verdad?,
Y dado que la demanda de dinero no se movió porque sigue fija, pero sigue constante, ¿qué va a empezar a ocurrir? Bueno, va a empezar a ocurrir un exceso de demanda. Un exceso de demanda de dinero en el mercado de dinero. Que ese exceso de demanda en el mercado de dinero va a hacer subir la tasa de interés. Entonces vamos a tener que la tasa de interés va a subir. ¿Sí? Entonces vamos a tener remarcado, ¿sí?, que de cierto modo, ante el exceso de demanda, como por naturaleza, eso es lo que habíamos visto hace un momento también, la tasa de interés siempre tiende a subir. Y como se trata de, nuevamente, una situación en donde se movió la letra M, pero contractivamente, eso podríamos trasladarlo al gráfico de la derecha, indicando que, como el exceso de demanda se dio, la tasa de interés subió y la LM se desplazó hacia la izquierda porque la cantidad de dinero existente se contrajo, se redujo, disminuyó. ¿Sí? Entonces, por eso es una contracción hacia la izquierda de la LM. ¿Sí? Así también como fue una contracción hacia la izquierda de la oferta real de bienes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Por las dudas? Bien, bien. ¿Alguien más quiere, por las dudas, preguntar algo, aclarar algo, sugerir algo, comentar algo? ¿O no hay dudas? No hay duda, profe, se entendió. No hay dudas. Bueno, vamos a pasar entonces al mercado de trabajo. Vamos a pasar al mercado de trabajo. Bien. Ahí se está compartiendo, así que ya lo vamos a ver. Bien. Posterior a esta, ya les voy a estar pasando también, porque anoche he estado modificando, a la unidad de mercado de bienes y servicios. Que esta va a ser la próxima que vamos después de esto. Entonces, vamos a ver mercado de trabajo, una unidad muy importante. Has hecho una pregunta muy interesante, ya vamos a ver qué pregunta era para el análisis. Pero, por el momento, vamos a empezar a introducirnos. Bien. ¿Qué es mercado de trabajo? Bueno, mercado de trabajo básicamente está compuesto, sí, por toda la población que tiene un país o que efectivamente está dada, ¿sí?, la población. Entonces, nosotros obviamente vamos a tener dentro de toda esa población total, ¿sí?, vamos a tener a gente que específicamente se encuentra agrupada, ¿sí?, como en edad de trabajar, y gente que por ahí no está en condiciones o en edad de trabajar, o que no quiere trabajar. ¿Sí? Vamos a ver esas cosas también muy interesantes. Lo cual está agrupada a su vez por las personas en edad de trabajar, ¿verdad?, empleados o desempleados, ya vamos a ver por qué los desempleados se incluyen aquí, y las personas inactivas de la economía. ¿Sí? Bueno, vamos por partes. Entonces nosotros vamos a tener a la población total, y dentro de esa población total nosotros vamos a tener a lo que se denomina la PEA, la población económicamente activa, ¿sí?, y la PNEA, la población no económicamente activa. ¿Sí? Entonces, eso, en primer lugar, en primer término, entonces, hacemos esa pequeña discriminación. ¿Sí?
Entonces, ¿qué personas se van a encontrar comprendidas dentro de la PEA? Justamente las personas empleadas, ¿sí? Los empleados o los ocupados, lo mismo, los empleados y las personas que se encuentran desempleadas. ¿Por qué el desempleado se incluye aquí dentro de este análisis? ¿Por qué se incluye dentro de la PEA? Porque, a ver, una persona desempleada es aquella persona que, por naturaleza de la palabra, no tiene trabajo, pero lo está buscando. ¿Sí? Entonces, si lo busca, pero solamente si lo busca, va a formar parte de la PEA. Ahora, si no lo busca, no forma parte de la PEA. ¿Sí? En cambio, bueno, el empleado no tengo mucho que decir, ¿verdad? El empleado justamente ya está considerado, sí, como una persona que se encuentra con un trabajo estable, con una remuneración fija, ¿sí? Con condiciones laborales por parte de una relación empleado-empleador, ¿sí? En donde efectivamente el empleado, ¿sí? Realiza actividades, ejecuta obras o presta servicios, tal cual lo dice un código de la ley de contrato de trabajo, y a cambio de ello recibe una remuneración equivalente a las horas prestadas. Entonces, vamos a considerar empleado, ¿sí? Aquel que efectivamente tiene trabajo, y desempleado que no tiene pero lo busca. Ahora, nosotros podemos encontrar del otro lado la población no económicamente activa, que justamente aquí vamos a encontrar podemos encontrar comprendidos a las personas que son calificadas como inactivas, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser, por ejemplo, personas inactivas en la economía? Por ejemplo, puede ser un jubilado, ¿sí? Efectivamente, por ejemplo, para el caso de las mujeres, hasta los 60 años de edad, ¿verdad? Para el caso de los hombres, 65 años de edad, ¿verdad? Pero, en definitiva, llegado la edad jubilatoria, ¿verdad? Cumplido los aportes correspondientes, ¿sí? Ya se transformaría claramente en un inactivo, porque no podría prestar más trabajo, dado la edad también. Entonces, esas personas podrían ser consideradas inactivas. ¿Quiénes más podrían ser considerados inactivos? Los menores de edad. ¿Sí? Los menores de edad. Donde específicamente la edad a través de la cual se puede empezar a ejercer una relación laboral es a partir de los 18 años de edad en adelante, ¿sí? Así que, mientras tanto, si no se cuenta con esa edad, obviamente los menores de edad son inactivos en la economía. ¿Quiénes más pueden ser inactivos en la economía? Por ejemplo, los estudiantes, ¿sí? También pueden ser calificados como inactivos en la economía. También podemos comprender a, por ejemplo, las amas de casa, también inactivos de la economía. Pero además de eso, ¿quién más puede ser inactivo aparte de estas personas que estamos nombrando, ¿sí? Que quizás por la característica o el trabajo que tienen o el esfuerzo que tienen que realizar, lógicamente no lo vamos a encontrar, a integrar dentro del mercado de trabajo estas personas, ¿sí? Por la característica que presentan quizás, pero ¿quiénes más pueden encontrarse comprendidos aquí dentro de inactivos? Toda persona que, por ejemplo, esté en edad de trabajar, pueda hacerlo. ¿Qué quiere decir? No padezca, por ejemplo, de alguna enfermedad grave que justamente lo ponga en riesgo, por así decirlo, sino que se encuentre normal, sea una persona normal, pero no esté buscando trabajo, ¿sí? Eso también es inactivo, ¿sí? Toda persona que esté desempleada, suponiendo que no es una persona, por así decirlo, que tiene algún problema psicofísico, físico, etcétera, ¿sí?
Es decir, que tiene para trabajar, digamos, pero no lo quiere hacer porque efectivamente no lo está buscando. Eso también es inactivo de la economía. Que aquí, por ejemplo, distinto sería el caso de un desempleado. El desempleado, al igual que el inactivo, llegamos a una condición de que los dos no tienen trabajo. Pero hay una diferencia. El desempleado lo busca, el inactivo no. ¿Sí? Esa es, entonces, el que no busca, suponiendo que no cumple con los requisitos de ser una persona considerada de las que hemos mencionado, el que no busca, siendo mayor de edad y todo, es también inactivo. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar eso en primer lugar, esa pequeña discriminación, población económicamente activa, población no económicamente activa. Bien, en este mercado de trabajo claramente se van a determinar los salarios. Así como nosotros determinábamos en el mercado de dinero la tasa de interés, ¿sí? En este mercado se van a determinar los salarios. ¿Sí? Así como después vamos a decir que en el mercado de bienes y servicios lo que va a determinar van a ser los precios o la demanda agregada. ¿Sí? Así que en cada mercado hay una variable que la equilibra. Eso es en primer lugar. ¿Por qué además? Porque no nos olvidemos que el salario es el precio del trabajo. ¿Sí? Precio de L, o sea, precio del trabajo, era el salario. Entonces, si estoy en el mercado de trabajo, y estoy hablando de lo que va a equilibrar el mercado de trabajo, claramente van a ser los salarios. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar. Hay ocasiones en las cuales se dice que no se encuentra trabajando toda la población dispuesta a trabajar, bueno, inactivos, o por ejemplo, desempleados porque no encuentran trabajo. O sea, existe desempleo en la economía. Si no se encuentran empleadas todas las personas que desean al menos trabajar, entonces tampoco está empleado todo el capital humano disponible en la economía, o sea, hay capacidad ociosa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que tenemos algo que se llama una brecha del producto, que es entre el PBI efectivo versus el PBI potencial. ¿Sí? El PBI potencial. Entonces, ¿qué pasa? Mientras mayor sea la condición en la cual las personas que desean trabajo no encuentran trabajo, mayor va tendiendo a ser esta brecha, porque esto va indicando que en el mercado de trabajo hay mucho factor ocioso, es decir, hay mucho desempleo. ¿Sí? En donde esas personas que quieren trabajar no son absorbidas por las empresas, es decir, no son absorbidas por la demanda de trabajo. Entonces, empieza a ocurrir una situación de desempleo. Situación de desempleo que, según los clásicos, no se da cuando la economía está en PBI potencial. Es decir, cuando la economía está en PBI potencial, o sea, aquí, los clásicos dicen que no hay desempleo. Y efectivamente no hay. Si la economía estuviese en un PBI potencial, no habría desempleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar en un PBI potencial, ¿qué pasa? Lo que sucede es que se están utilizando todos los factores disponibles, incluyendo el factor trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna persona, cuando el PBI está en el punto potencial, no hay ninguna persona que esté desempleada. Es decir, todos están empleados. No hay factores ociosos aquí. Cuando la economía está en PBI potencial, no hay factores ociosos o no utilizados. Todos se utilizan, incluyendo el trabajo. Entonces, el uso habitual
es considerar como trabajo solamente aquellas actividades que se encuentren rentadas, ¿sí? Obviamente aquella persona que recibe un salario por realizar actividades, ejecutar obras o prestar servicios, ¿sí? Obviamente eso se llama trabajo asalariado, ¿verdad? Si no, caso contrario, si no recibe un salario, será de un trabajo no asalariado. Por ejemplo, un trabajo no asalariado puede ser el que recibe el gerente de la empresa, ¿sí? O el jefe de la empresa, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Claramente ese es un trabajo no asalariado porque justamente el gerente no es que se anda pagando, no es que se anda autopagando a sí mismo, ¿sí? En todo caso, recibe, lo que busca es recibir el beneficio de seguir expandiendo su negocio, que es distinto a estar recibiendo un salario, ¿sí? Donde el salario sí le pertenece justamente y tiene la obligación de pagarle a aquella persona que actúa como empleado o trabajador. Pero en cambio, por ejemplo, el empleador, el gerente, el jefe del negocio, del rubro, el comercio, de quien llamarlo, él mismo no se anda pagando un salario, ¿verdad? Sino que de todas maneras lo que busca es percibir el beneficio de seguir expandiendo su actividad en el futuro. O sea, es otro tipo de objetivo, ¿sí? Podríamos decirlo de esa manera. Entonces, eso es por otro lado. El INDEC, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿sí? Considera que una persona se encuentra desempleada si solo si, bueno, esto lo acabo de aclarar, la misma busca trabajo, ¿sí? Por eso, mientras busque, el desempleado va a formar parte de PEA. Caso contrario, se considera una persona inactiva, es decir, la que no busca trabajo, por lo tanto, no forma parte de la PEA. Es decir, inactivo, ya sea quitando de lado al jubilado, a los menores de edad, a los estudiantes, amas de casa, sería justamente caracterizado como aquel que no tiene trabajo, pero tampoco lo busca, ¿sí? Entonces, por lo tanto, forma parte de la población no económicamente activa, ¿sí? Eso es a modo de introducción del mercado de trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta por ahora que quieran hacer? Por ahora no, profe. Claro. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Hay un caso donde el profe es muy interesante este caso, que el profe ha preguntado, pero en los exámenes que eran virtuales. Me acuerdo que era una de las primeras preguntas cuando los exámenes virtuales comenzaban, que había hecho esa pregunta, justamente relacionada con el mercado de trabajo. Era algo así como que él lo relacionaba con la pandemia, ¿sí? Él, más o menos, el contexto, ¿cuál es? Estábamos en pandemia, justamente. Él ponía en contexto la pregunta esa. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, qué pasa si, por ejemplo, un mozo, qué pasaba cuando trabajaba en, por ejemplo, en su correspondiente lugar de trabajo? Bueno, previo a la pandemia, ex antes, digamos, recibía una remuneración, ¿sí? Por lo tanto, tenía un trabajo fijo, por ejemplo, ese mozo, ¿sí? Ahora, llegada la pandemia, ¿sí? Donde justamente los locales estos cerraron, ¿verdad? Esto fue por decreto, ¿verdad? De necesidad y urgencia. Justamente se cerró este bar, y ¿qué pasó con este mozo? Quedó desempleado, ¿verdad? Bueno, ¿el contexto cuál es? Era algo así la pregunta de qué es qué consecuencia iba a generar que este mozo esté desempleado, algo así, contexto de pandemia, ¿no? Bueno, posiblemente
el incentivo de ese mozo, ¿cuál iba a ser? Iba a ser ir, supongamos, a otro bar a buscar. ¿Por qué? Porque ha quedado desempleado. O sea, este bar en el cual trabajaba ha cerrado. Pero ¿qué pasa? Va al otro bar y se encuentra con la misma situación. Ha cerrado también. O sea, está medio jodido, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tiende a pasar? El desempleado era aquella persona que sí busca, o sea, no tiene trabajo, pero sí busca. Pero ¿qué pasa? Este mozo, de que trabajaba aquí, fue a buscar aquí, que también estaba sellado, supongamos que va a buscar a otro lugar, también está sellado. ¿Por qué? Porque fue un decreto de necesidad y urgencia, no afectó al bar en el cual estaba trabajando, sino a todos, ¿verdad? Del país. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona, de pasar a estar desempleada, se convierte en un desanimado. ¿Sí? Desanimado. ¿Por qué? ¿Por qué un desanimado? Porque desempleado es aquel que no tiene, pero busca. Pero ¿qué pasa? Este mozo, de tanto buscar y no encontrar, se va a volver un desanimado. Que ese desanimado después va a derivar en inactivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de tanto buscar, no encontrar nunca, directamente va a llegar un día que va a decir, no voy a buscar nunca más. Es decir, inactivo, ¿qué es? Aquella persona que no busca. Entonces, eso es lo que terminó pasando. Y si nosotros lo queremos medir en términos de equilibrio general para esto, por ejemplo, ha sido una razón muy fuerte esta consecuencia de este solo mozo, supongamos una economía de todo el país, de todas las provincias, que le haya sucedido lo mismo. Eso hizo, posiblemente, que como había mucho desempleo, la gente terminó desanimada porque no encontraba trabajo, derivó en inactivo, eso hizo subir mucho la tasa de desempleo, que llegó casi hasta el 26-27%, más o menos, si mal no me equivoco. No me acuerdo exactamente el número, pero más o menos en esos dígitos. Entonces, eso hizo elevar mucho la tasa de desempleo en esos contextos. ¿Sí? Así que más o menos algo así era la pregunta, ¿sí?, que planteaba el profe cuando ponía de ejemplo qué pasaba con un mozo que trabajaba en un bar antes de la pandemia y qué pasó después. Algo así era la pregunta. Bueno, ahí está la consecuencia que generó, por ejemplo, que este mozo se convierta en desanimado y, posterior a ello, inactivo, es decir, que no busca. Bueno, eso es una primera aclaración. Vamos entonces, a lo que ahora sí viene, lo siguiente. Bien. Vamos a ver el caso de la visión clásica versus inicial respecto a el desempleo. Bien, ¿qué dicen los clásicos respecto al desempleo? Los clásicos te dicen todo desempleo es voluntario. ¿Qué quiere decir? Que la gente no quiere trabajar porque no quiere. Muy simple. O sea, te lo resumen muy simple los clásicos. La gente no quiere trabajar porque no se le antoja. Digamos, algo así. En ese sentido, dado que ya están las condiciones vigentes en el mercado. Eso dicen los clásicos. Pero, a su vez, ¿qué pasa? Aquí hay una suerte de subclasificación de cómo se considera el desempleo. A su vez, se considera que esta situación de grandes cambios económicos, ¿sí?, persista la tasa de desempleo hasta que la persona vuelva a encontrar un trabajo en idénticas condiciones que el anterior. Caso contrario, estará dispuesta a aceptar condiciones peores. Este desempleo se llama desempleo friccional. Pregunta de reexamen, y que la ha preguntado y muy salada. Pregunta de examen. Ya se las leo. Yo por suerte ya la tengo contestada. ¿Sí? Ya se las leo, como ha sido la pregunta de desempleo friccional. A ver.
Déjenme un segundo. Ya se las voy a estar pasando después a las preguntas, así que no sé qué, así que quédense tranquilos en ese sentido también. Yo solamente para ir advirtiendo que esta ha sido una pregunta de examen. ¿Por qué es inevitable el desempleo friccional? ¿Cómo podría reducir el gobierno la cantidad de desempleo friccional? Qué pregunta, más o menos la vamos. Yo creo que de esa mesa que habré estado, ninguno la contestamos. Bueno, pero ¿cómo va la cosa? A ver, porque por aquí esto no lleva mucha pelota y justamente va por donde no le lleva mucha pelota a uno. Porque una vez se omiten esto ni pelota le dan al mercado de trabajo. Y justamente esto ha preguntado y ha sorprendido la pregunta. Así que, ¿cómo es esta situación de que el desempleo friccional es inevitable? Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. ¿Por qué es inevitable el desempleo friccional? Porque, a ver, primero que nada, ¿sí? Esto es un mero comportamiento que tiene el factor trabajo, es decir, la persona, ¿sí? De quedar en desempleo, me refiero, ¿no? De quedar en desempleo. Esto es un propio comportamiento que tiene el agente económico respecto al factor trabajo, los empleados. Pero ¿qué pasa? Aquí, justamente, los empleados, cuando se habla comúnmente de desempleo friccional, ¿qué dicen? Obviamente, ¿por qué es inevitable este tipo de desempleo? Porque básicamente el agente todo el momento anda modificando su conducta. ¿Ya? ¿Por qué? Por los cambios económicos. ¿Sí? Muchas veces lo que hace el agente, no quiero todavía dibujar porque se va a cortar la reunión en un momento, así por eso no estoy dibujando nada. Ya a continuación, cortándose la reunión, lo vuelvo a explicar al desempleo friccional para dejarlo en claro y pongo qué puede hacer el gobierno, por ejemplo. A ver, que se torne inevitable, que quiere decir que, a ver, que la gente todo el momento que va a tender a hacer, va a buscar planificar, direccionarse, digamos, a mantener mayores márgenes de habilidades, podríamos decirlo, para desempeñarse en los sectores, por ejemplo, en los que él sea más eficiente, por ejemplo, que quiera, por ejemplo, mantenerse en desempleo hasta conseguir un trabajo en donde le paguen lo que él quiere, o sea, mejores remuneraciones, o, por ejemplo, que los trabajos sean mucho más prestigiosos, ¿sí? Y ahí lo traten bien, qué sé yo. Bueno, ¿no? Eso es lo que busca generalmente el agente, ¿sí? La persona, el factor trabajo. O bien, por ejemplo, la persona puede mantenerse en desempleo porque, por ejemplo, el trabajo puede quedar muy lejos, ¿sí? Entonces decide, no se arriesga, entonces decide quedar en desempleo hasta conseguir otro trabajo en idénticas condiciones similares, que le quede más cerca de la casa, por así decirlo. Entonces, por esas situaciones, ¿sí? Conductas que va teniendo la gente, ¿sí? Decide quedar en desempleo. Entonces, ya sea por desempeñarse en, por ejemplo, en los